Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Avodah Zarah, Daf Ain Gimel, página 73, que vamos arriba, la Mishnah. Se Yain Nesech Asur Beoser Bekol Shehu. El vino de idolatría está prohibido completamente, hasta de tener provecho, y prohíbe la mezcla donde él se mezcló, Bekol Shehu. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, queda un poco de vino en una mezcla, aunque sea poquitico, está prohibido. Pero, por ejemplo, yain beyain, vino con vino, vino prohibido, vino permitido. O también puede ser maim, agua que se usó para vertir en la idolatría con agua permitida también, como es el mismo min, la misma especie, prohíbe con lo que sea. Todo eso Bekol Shehu, prohibido la mezcla. Pero si es yain bemaim o maim beyain, si es vino con agua, agua con vino, que ya ahí no son la misma especie, es botentam, que es la cantidad que cayó de lo prohibido, la cantidad para dar sabor, que es el famoso shishim, 60 veces. Ya claro, esta es la regla, bim y minó, con son la misma especie, entonces bemacho, lo prohibido prohíbe la mezcla, aunque cayó lo mínimo. Pero como son especies diferentes, beotentam, tiene que haber una cantidad suficiente de lo prohibido para dar sabor. Kiata Rabdime, cuando vino Rabdime a Amar Rabbi Yohanan, dijo el nombre de Yohanan lo siguiente: Amearé, el que vierte, Yain Nesech Mejabit Lebor. Una persona que tenía un barril de Yain Nesech, de vino prohibido, y lo virtió en un pozo de vino kasher. Afilo cual un culo, incluso todo el día está virtiendo. Rishon batel. Cada gota de vino que cae de Nesech se elimina con el vino de abajo y por lo tanto no lo daña y se vuelve todo kasher. O sea, me batel. Así dijo quien en nombre de Yohanan. La más hace una pregunta, ya, ¿qué dijo nuestra Mishnah? Tnan, Yain Nesech Asur Beoser Bekol Shehu. El vino prohibido está prohibido, o sea, Yain Nesech, vino Avodah, está prohibido de tener provecho inclusive, y prohíbe la mezcla inclusive con Shehu, con lo que sea. Mailav, que se entiende en la Mishnah, de Kanafil y Sur el Egoetera, que inclusive cuando cae lo prohibido en lo permitido, con lo que sea está prohibido, prohíbe toda la mezcla. ¿Y cómo Rabbi Yohanan dijo que no? Que lo prohibido que cae se va eliminando poco a poco. La demás responde luego, de Kanafil y el Egoisura, lo que la Mishnah está hablando es cuando cae lo permitido en lo prohibido. Ahí prohíbe, ahí está prohibido. Pero cuando cae lo prohibido entre lo permitido, se va eliminando. Ok, vamos a ver, Tashema, otra pregunta de nuestra Mishnah. ¿Qué dijo Mishnah? Yain bemaim, si cae vino sobre agua, tiene que haber una cantidad prohibida de notentam, que es sabor, para prohibir. Mailav, de Kanafil, Hambra y Surel en Maya de Etera. Se entiende de aquí que cayó vino prohibido en agua permitida, y estamos viendo que si cae una cantidad importante, que es menos de shishim, o sea, no hay 60 veces más lo permitido, sino menos, entonces prohibiría el agua. Entonces vemos aquí que lo mismo que diríamos que, según Rabdimi, lo que va cayendo se va eliminando. Pues me parece lo de Kanafil, Hambra, de Etera, Lemaya, de Isura. El caso de la Mishnah, ¿cuál es? Que está cayendo vino prohibido en agua prohibida. Ese es el problema. Ahí lo elimina, si no fuera permitido. La hermana pregunta, ya va. Humederrecha, Lemaya, de Isura. Si decimos que la recha, la parte primera, que está en la Mishnah, que acabamos de ver, es Bemaya de Isura, que el agua está prohibida y el vino cae sobre el agua prohibido, como dijimos ahora. Sefaname, entonces también decimos que Maya de Isura, también en la Seifa, en la parte siguiente en la Mishnah, sería agua de Isura, también agua prohibida, porque todo sea
igual en la Mishnah, el mismo escenario. Y ahí está hablando que el agua en el vino, de que está en el Sefa, y escrita ahí, Main Beyain, si cae agua sobre vino, entonces me lo tentam. Si prohíbe, si hay una cantidad importante que de sabor, está prohibido. Sabemos que no decimos que lo que va cayendo prohibido se va eliminando, porque partimos que en la Mishnah siempre lo que está prohibido es el agua, y en la parte segunda el agua es prohibida sobre el vino permitido. Según Rabdimi, el nombre de Yohanan tenía totalmente permitido siempre. Ambala Rabdimi te va a decir, no, Kula Matnita, la Mishnah hay que entenderla así, etero legaisura, siempre lo permitido sobre lo prohibido. No que el agua siempre está prohibida o el vino será prohibido, no, es lo permitido sobre lo prohibido. De resto, en la parte primera, de Canafil Hambra de Terra de Mayavisura, cae el vino permitido en agua prohibida. Y la Seifa, la siguiente parte de la Mishnah, no seguimos con agua prohibida, no, es de Canafil Maya de Terra, es agua permitida, le Hambra y Sura, el vino prohibido. Por eso es que está prohibido la mezcla, depende de la cantidad. Pero si fuera al revés, que lo que cae es lo prohibido, lo permitido, no habría ningún problema. Eso fue lo que dijo Rabdimi, el nombre de Yohanan, pero que ya está Rabbi Bar Yosef, cuando vino Rabbi Bar Yosef a Mar Yohanan también, en nombre de Yohanan, dijo así: Ameare yainesech mitzarzur katar lebor. Si la persona está virtiendo vino prohibido de un cántaro pequeño a un bor, un pozo donde hay vino permitido, afilo korayom kuló, aunque todo el día estés virtiéndolo, te tardes para vertirlo, porque a poquito, rishon patel, lo que va cayendo se va eliminando. Vedavka tarzur katan, pues tomando que es un cántaro pequeño, tiene una fish amude, porque el chorrito que va a caer es un chorrito pequeño. Aval, Habit, pero si es un barril de Nafish Amude, que lo que viertes viene una cantidad muy grande a la vez, ahí no decimos que lo abajo elimina lo de arriba. Así, eso es lo que dijo Rabbi Bar Yosef. O sea, está de acuerdo con lo que dijo antes Rabdimi, pero agrega que no puede venir un chorro muy grande de lo prohibido a lo permitido. Ahora viene Kiata Rabbi, ahora viene Rabbi, tercera opinión. Amar Yohanan, el nombre de Yohanan, que dice, ya inese shenafal lebor, un vino prohibido que cae en un pozo de agua de vino permitido, de afilu sham kiton shel maim, incluso que también había un cántaro de agua. ¿Qué significa? Que el agua era agua también permitida, y había una cantidad de agua mucho más que el vino prohibido. Entonces, ¿qué hacemos? Roim et aeter keilueno. Roim. Nosotros virtualmente vemos como si lo permitido, el vino permitido, no está. De ashear y el resto del vino, que es el prohibido, está. Y maim rabim alaf, y como el agua, hay mucho más agua sobre el vino, me batrimoto, elimina el agua al vino. Así lo ve, para que convertir la mezcla en mimishrominó, ya que si no fuera un problema, ya vemos por qué, si vemos que el vino está. Ok. Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda, cuando vino Rav Shmuel Bar Yehuda a Mar Yohanan, dijo a Rabbi Yohanan, no estudiamos este hidush último de Rabbi Yohanan, el Shenafal Kiton Shelmain Tejila, que primero cae el agua al pozo permitida. Entonces decimos que el vino kasher, como si no está, y el vino prohibido se va eliminando en el agua. A varona falsa un quitón Shelmain Tejila, pero si no cayó el quitón, el cántaro o la olla de agua primero, sino que primero cayó el vino prohibido sobre el vino permitido y después el agua. Entonces ahí, matzah minet minó veneor. Decimos que el vino prohibido encontró a un vino como él, que es permitido, pero son dos vinos, son de su misma especie, veneor, y se fortalece en la cantidad, porque ahora unimos las dos cosas como una unidad prohibida,
Y cuando cae el agua, ya el agua no tiene fuerza para eliminar el vino. Ok. Muy bien. Y que matrela matnitin, hay quien estudia este hitush que vimos ahora en nombre de la Shor ayuda a la Mishnah. ¿Qué dijo la Mishnah? Yain beyain kolshu. Si cae vino sobre vino, con lo que sea lo prohíbe. Amar Shmuel bar Yehuda, Amar Yonatan, lo shano el shenafal sham kiton shel main. No estudiamos esto, sino que el caso que no cayó también ahí, que no se derramó o no virtieron ahí un cántaro de agua. Abanafal sham kiton shel main. Pero si cayó ahí un quitón de agua, roim et aeter keilueno, virtualmente vemos como que si el vino permitido no está. De Ashear y el otro vino, que es el prohibido, Maim Rabbi Malaf, como las aguas son más que él, me va a todo, lo eliminan. Ok. Ma'ika ben le mitrela matritin ben le mitrela de Rabbi. ¿Qué diferencia hay entre si yo digo que lo de Rashmuel bar Yehuda fue dirigido a nuestra Mishnah o fue dirigido a las palabras de Rabbi? Mal de Matela Madrid, el que estudia estas palabras a la Mishnah, que fue el último que vimos, lo va a tejila. No hace falta que el agua caiga primero. No. Y mal de Matela de Rabin, pero el que enseñó este hidush de Rashmuel a lo que dijo Rabin, va a tejila. Hace falta que el primero caiga el agua primero. Esa sería la diferencia. Itmar, ya un vino prohibido que cayó en un pozo de vino kasher y después cayó ahí un quitón, se derramó ahí un cántaro de agua. Amar Hizkiá, Igdilu Aisur. ¿Qué tiene que Igdilu Beisur? Asur. Si el volumen creció a través de lo prohibido, ¿qué significa eso? Que el vino prohibido cayó al final, Asur, se prohíbe todo. Igdilu Beter, pero si el volumen final terminó de crecer a través del permitido, ¿qué significa? Que en verdad que el vino permitido fue el que cayó al final, entonces mutar, está permitido. Entonces va a depender, según Hizkiá, va a depender qué cayó al final. Según Hizkiá depende. Si cayó el vino prohibido al final, entonces prohíbe la mezcla. No decimos roín. Pero si el vino permitido fue cayó al final, entonces está permitido, decimos roín. Muy bien. Rabbi Yohanan dice no, afilo igdilo beisur mutar, aunque el vino prohibido cayó al final, también está permitida la mezcla. Muy bien. Amale Rabbi Milla le Rabbi Zera, lema Hizkiá Yohanan me plukta Rabbi Eliezer Rabbanan kamiflegi. Digamos que Hizkiá y Rabbi Yohanan discuten la misma mahloket que discuten Rabbi Eliezer Rabbanan de Tran. Vamos a ver qué quitaron ellos. Seor Shehulin, una milla que pone que una levadura Julín normal, peche terumá, y otra levadura que era de terumá, que solo lo pueden comer los kohanim. Shenaflu le toca a Isa que cayó dentro de una masa también, Julín. Luego parece que de la jamez, luego que de la jamez. Ninguna de las levaduras por separadas tenían fuerza de fermentar la masa. Venistarefu vejimsu, y se unieron las levaduras e hicieron fermentar el pan. Ahora, ¿este pan qué es? ¿Terumá o Julín qué es? Rabbi Eliezer Omer, Ajarón, Anibá. Voy a ir detrás del último. ¿Cuál fue el último que cayó? Las levaduras, eso va a ser. Si el último fue terumá, entonces el pan es terumá. Dejad de hombre, Benjenafal y Surbe Tejilá, tanto que cayó la provisión al principio. Ben Besov, tanto que cayó al final, en Oser. No prohíbe Achiebo que de Lachmitz hasta que la prohibición misma sola tenía fuerza. Bueno, vemos aquí que Rabbi Eliezer va según el final. Y Rejamín dice no importa, quiere decir que entonces que Hizkiá va como Rabbi Eliezer y
Rabbi Yohanan va a ir como ¿quién? Como Jajamim. Perfecto. Betisber, ¿te parece lógico lo que acabas de decir? ¿Por qué no está lógico? ¿Por qué? Porque ve a Amar Abaye, cuando sobre esta Mishnah acotó lo siguiente, dijo, Lo Shanu, el Ashekadam y Sigeta Isur. No estudiamos esto que Rabbi Eliezer va según el final, es sola si el final fue bueno, es bueno. Y si el final fue terumá, es terumá. Pero si el final es bueno, es julín, las masas buenas, ¿correcto? Es solamente si cada mesía de isur. Si la persona quitó el isur, sanó el isur, quitó la parte de la levadura de terumá, la quitó antes que fermentara y fermentó la masa, después la masa con la levadura de seor sola, de la levadura de Julim sola. Avaló cada vez de isur, pero si él no sacó rápido la prohibida, sino que dejó las dos ahí, azur, va a estar prohibido aún mismo que la última haya sido Julim. Entonces, si es así, Hizquía de Amar que Man, Hizquía que dijo que vamos según la última, no es verdad. En el caso que había en el vino, no es verdad. ¿Por qué? Porque no vale como Rabbi Eliezer. Porque Rabbi Eliezer dijo que vamos según lo último si quitas lo prohibido. Aquí no quito lo prohibido. Entonces, no puede ser que me digas que Rabbi Eliezer y Jajamín discuten lo mismo que dijo Hizquía. ¿Cómo me dijiste que discuten lo mismo que Hizquía y Rabbi Yohanan? Hay que decir entonces que Aja Berroín que me fríe. En verdad la discusión de los Emoraim es Berroín. Como dijimos, si virtualmente vemos que no está o no. De Hizquía Dedle. Hizquía no sostiene el concepto de Roín. Virtualmente sostenemos que no está el vino. Y Rabbi Yohanan Itle, Rabbi Yohanan sí tiene este concepto de Roín y no tiene nada que ver con la masloquet de Rabbi Eliezer y Jajamín. No tiene nada que ver. Es Roín. Muy bien. Humilde Rabbi Yohanan Roín, y acaso Rabbi Yohanan sí tiene este concepto que virtualmente vemos como si no está. Rabbi Yohanan. Preguntó Rabasi, le preguntó a Rabbi Yohanan, habían dos vasos de vino, uno de Jol normal, otro de terumá, un mazgán, y diluyeron con agua cada uno de los vasos, porque el vino era muy fuerte y hay que echarle mucha agua para que sea propicio. Ok. De herbas de base, y después se mezclaron los dos vasos. Ahora vemos aquí entonces que habría en esta mezcla, preguntó a Mara Mao, ¿cuál sería la halajá? Porque explica Rashi que en esta mezcla ahora vemos que hay una cantidad de agua suficiente para poder eliminar el vino de terumá, porque hay mucha agua en esta mezcla. Entonces, ¿cómo la ley? Decimos que virtualmente vemos que el vino permitido no está, y como dice Rabbi Yohanan, no está el permitido, y lo que queda nada más el terumá, y el agua lo elimina. ¿O no decimos eso? Supuestamente Rabbi Yohanan sí lo tiene. Entonces la hermana veló Pashile y no lo respondió. Le preguntó a Rabbi Yohanan y no respondió. Entonces, ¿cómo puede ser que dijimos antes que obvio que sí tiene este concepto virtual de Roí? Dice, no me caro Pashile, tierra cera. En un principio no le respondió, no estaba claro. Pero al final, la conclusión, Pashile, esa es la conclusión, que sí se lo aclaró. Y en verdad, si hemos Roím, vemos como que si el vino permitido no está, y entonces lo que queda es vino prohibido con el agua y listo. Itmarname. También tenemos unos jamín que dijeron lo mismo. Amar Rebiá, Amar Yohanan, que dijo Rebiá en nombre de Yohanan, Veambrela, Amar Rebasi, Amar Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Shnekosot, dos vasos de vino, Hachel Julim y Hachel Terumá, una Julim Terumá, un mazgán, y lo
diluyó con agua, después se mezclaron los dos vasos, Roim etaeter que hilueno, aquí vemos, de forma explícita. Vemos el vino permitido como que no está, de Ashear, y el vino que queda, que es el prohibido, es mucho menos que el agua. Entonces, Maim Rabim Alav, las aguas son más que el vino prohibido, te lo eliminan. Así sería perfecto entonces el concepto de qué, de que sí tiene Roim Rabbi Yohanan. Dijo la Mishnah, Zeaklal, Mime Minó Bemashu. Cuando son las dos en mismas especies, la prohibición daña una mezcla con lo que sea, con lo mínimo. Shelo Minó, pero cuando son dos especies diferentes, no tentan, tiene que ser que la mezcla de lo prohibido tiene que ser algo importante que dé sabor. Rab Ushmuel de Betarbayu, Rab Ushmuel que dijeron los dos, Kol Isurin Shebatorah, Beminan, Bemaseu, Shelo Minan, Meotentam. Y se dijo, todas las prohibiciones de la Torah, en verdad, Beminan, si son la misma especie, la mezcla prohíbe de lo prohibido con lo que sea. Shelo Minan, pero si son especies diferentes, para que prohíba la mezcla tiene que ser Notentam, tiene que ser suficiente cantidad que dé sabor. Y Zeaklal, entonces, cuando dijo la Mishnah Zeaklal, esta es la regla, que no hace falta decírmelo porque lo entendería solo. ¿Para qué me lo dijo? La tuya, la tuya, con los isurim de la Torah, para enseñarme todos los isurim de la Torah. Que todos los isurim de la Torah son igual que el vino prohibido, que el vino, que ya hay ese. Pero Hanan Ben Lakish, ya en Carballo, dijeron otros no. Con los isurim de la Torah, todas las prohibiciones de la Torah es Beminam, Beminam, tanto que sean la misma especie, de especies diferentes, pero tentan, tiene que haber una cantidad suficiente de lo prohibido en la mezcla para que haya sabor. Hutz menos mitel beyainese, menos tebel, frutas que no se acaban de hacer, y vino prohibido de Abazará, que beminan, cuando la misma especie es maseu, con lo que sea, beshelo beminan, cuando son especies diferentes, pero tentan, tiene que dar sabor. Ya claro, y lo que la Mishnah dijo, ya claro, esta es la regla, ¿para qué vino? La tuya tebel para aumentarme tebel. Tania que bate de Rabu Shmuel, una baraita que va como Rabu Shmuel, Tania que bate que Rabu Ben Lakish, y otra baraita que va como Rabu Hanan Ben Lakish, Tania que Rabu Shmuel, hay una baraita que va como Rabu Shmuel, que dice, ¿cuál hizo la Torah? Todas las prohibiciones de la Torah, toda la Torah, todo. Beminan, una especie de mashu, daña la especie, daña la mezcla, cuando cae lo prohibido, lo que sea. Shelo Minan, porque son especies diferentes, entonces lo prohibido solo daña la mezcla cuando no intentamos, cuando hay suficiente prohibido para dar sabor, que correcto, si no sería permitido, que sería shishim. Si hay 60 veces más lo permitido, no da sabor y está permitido. Si es menos de eso, da sabor y está prohibido. Tarea que bate, una baraita que va de Rabbi Yohanan y Lakish, como Rabbi Yohanan y Lakish, todas las prohibiciones de la Torah, Beminan, Beshelo Minan, pretentam, tanto que sea la misma especie, tanto que no sea la misma especie, tiene que haber una cantidad de lo prohibido para dar sabor. Hutz mi tebel be yainese, menos tebel y yainese. Tebel, frutas y sacar más hacer, yainese y vino prohibido. Bemina, además, si es la misma especie, prohíbe la mezcla con lo que sea, shelo eminam, pero si son de especies diferentes, pero tentan, tiene que cantidad suficiente cayó en la mezcla, la cantidad prohibida para el sabor. Viste más yainese, mi jurado, Kohabim, yo entiendo que yainese sea así el vino de Boazará, ¿por qué? Porque es una jumbra. Somos estrictos en el tema de idolatría, por lo tanto, decimos que la misma especie, para Yohanan aquí, ¿no? La misma especie, con lo que sea prohíbe. Pero la tebel maitá, pero la mezcla de tebel de frutas prohibidas, puras frutas que no sacamos más solo, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué decimos que tiene que ser de kosheu? Dice, con lo que sea, maitá, ¿cuál es el motivo? Que heterocas y suró. Como es la permisología, también la prohibición. Se te amara Shmuel, Gita Ajat Potet Etakeri. Y dice, Shmuel dice que si tú tienes un campo de trigo, le sacas una gita, un grano de trigo de la Torah, ya estás exento de terumá. Con lo que sea, saliste de Jehová. Entonces, con lo que sea, saliste de Jehová, también con lo que sea prohíbe. Así sería lo que dijeron Rabbi Yohanan y Relakish. Tania me hace tener una brecha que dice lo mismo. Mamá Ambru Tebel Oser Bekol Sheu. ¿En qué dijeron que el Tebel daña la mezcla con lo que sea? Beminó
cuando es la misma especie. Aval, se lo eliminó, pero tiene que ser con sabor. Hasta el próximo Daf Kultuf.